Sacando el tema de las cuestiones si es fascista o no, si cuestiones reivindicatorias de la dictadura y cosas más gravosas, si discutimos la universidad pública, la televisión pública si es privada o no, y demás, y metiéndonos en el tema de la economía, repasando todas las propuestas que uno escuchaba de La Libertad Avanza. Bueno, me metí en lo que dijo Javier Milei el domingo, que su plan de dolarización, en caso de poder llevarla a cabo, él hacía referencia a los inicios de la convertibilidad y daba algunos datos. Y me fui a buscar cuáles eran esas medidas y me encontré con esta ley de reforma del Estado, que, bueno, entre otras cosas, se llevó a cabo efectivamente la privatización de la mayoría de empresas estatales, la desregulación y liberalización de los mercados y bienes, los cambios en los sistemas de jubilaciones y pensiones, los cambios en las políticas fiscales, la apertura de la economía a la competencia del resto del mundo y con la eliminación de restricciones de las importaciones, la disminución de los aranceles a la importación, cosa que, bueno, fui a preguntar justamente, yo soy hijo de los 90, pero era muy chico, y fui a preguntarle a mis padres y a gente muy cercana cómo vivieron esa experiencia, si efectivamente fue tan mala o no, y cómo iban viviendo el día a día. Entre ellos me escribe un amigo que se tomó un tiempo largo para compartir un texto y nada, me pareció interesante compartirlo, me pareció interesante poder leérselos como para, nada, es mi aporte de por qué yo creo que uno de los caminos es el que tenemos que seguir, no porque traiga soluciones, sino porque va a ser más viable pedir o reclamar que es el de Sergio Massa. Es una humilde colaboración a esto. Lo tituló y todo, es alguien que tiene facilidad para la escritura, dice: mi convertibilidad. En lo personal, a fines de los 80, con una compañera de laburo compramos una computadora y una impresora láser. Carísimas, pero en cuotas mediante un crédito pudimos hacerlo y empezamos a tantear de qué se trataba eso. Al llegar la convertibilidad, comenzó a incursionar en la gráfica, laburando sobre todo para imprentas, haciendo originales de volantes y de facturas. Ocurrió que el gobierno, por un lado, alentó a muchos empleados públicos a retirarse con una indemnización y varios de esos laburantes compraron pequeñas máquinas offset, multilit, le dice, ya que se venía un gran cambio en el sistema de facturación y en teoría con ese laburo te ibas a llenar de guita. Nosotros trabajamos muchísimo haciendo originales para esas pequeñas imprentas, pero claro, en un momento ese cambio de sistema se terminó y muchas multilit terminaron mal vendidas o arruinadas en algún garage. A nivel laboral, la nuestra era una actividad de servicio para imprenta sobre todo, siempre tuvimos trabajo, pero realmente el margen de ganancia era muy acotado en relación a la cantidad de horas que demandaba. Fue una época de grandes aprendizajes, pero de enormes sacrificios personales y familiares. El 1 a 1 permitió que el costo del equipamiento bajara sustancialmente y al venderse todo en cuotas era muy accesible adquirir, por ejemplo, impresoras o mejorar las computadoras. Ya promediando los 90 se empezó a notar una retracción en la demanda de laburo. Para finales de esa década la situación era prácticamente de inmovilismo. De hecho, tuvimos que abandonar el lugar que alquilábamos y desarmar una sociedad porque ya la cosa no daba para más. Allí apareció la oportunidad de un inversionista para poner un negocio también dentro del rubro de servicios para imprentas, que terminó estallando junto con la convertibilidad, ya que todos los insumos estaban directamente pegados al dólar. Para que tengas una idea, el técnico que se ocupaba de la máquina principal venía de Buenos Aires en avión y había que pagarle honorarios, pasaje y hotel. También en lo laboral, te cuento por ejemplo porque mi pareja de ese entonces nunca consiguió en ese tiempo un trabajo como la gente. Agarraba pequeñas cosas mal pagas en negro y por tiempos cortos. La desocupación generaba muchísima angustia en todos. Además, si bien no había inflación, el hecho del achatamiento salarial sin posibilidad de mejora también generaba una sensación de falta de horizontes o de esperanza. Pensá que muchísima gente fue seducida por los planes de retiro voluntarios y jubilaciones anticipadas, se fueron comiendo las mismas en pequeños emprendimientos que con el tiempo muy pocos pudieron sobrevivir. Como consumidores, la llegada del 1 a 1 también trajo los espejitos de colores. Cadenas de supermercados ofreciendo los productos que veíamos por la tele, que consumían los yanquis, todo parecía estar al alcance de la mano. En las calles veías autos y motos que parecían de otro planeta.
Era común ver Hondas 1000, Kawasaki 750, etcétera, etcétera, etcétera. Todos creíamos estar en Disneylandia. De hecho, quienes tenían un margen disponían de viajes accesibles a Miami y volvían encandilados a contar o mostrar sus compras. Cuotas en tecnologías, cuotas en viajes, cuota y consumo era la burbuja. Lo que también empezó a ocurrir fue que un ejército de desocupados, subocupados, comenzó a quedar afuera del sistema de consumo. Quienes podían consumir, porque como los empleados públicos teníamos ingresos fijos, nos fuimos separando de quienes no. Se notaba mucho la división social, el egoísmo. Todo el discurso antiestado había calado profundamente en cada hogar y en la mesa familiar el que planteaba algo así como la cuestión solidaria era tratado como un loco. El sentido común de la sociedad era el salvate solo. Y bueno, mientras comprábamos y consumíamos barato todo lo que venía de afuera, no nos queríamos enterar de que el costo lo estaba pagando la industria nacional. A fines de la convertibilidad, la capacidad ociosa fabril era terrible y la desocupación ya estaba instalada en todas las familias, aunque quienes aún tenían la nariz sobre el agua no quisieran verlo. Todo esto es lo que hizo Crisis a finales de los 90, y si bien estaba claro que la convertibilidad había llegado a un techo, nadie se animaba a proponer una salida. Por eso luego de la Rúa volvió a llamar a Cavallo y para sostenerle uno a uno cometieron el error de cálculo que los llevó puestos: confiscar la plata de la clase media. Y vos sabés que podés achicar los ingresos de laburantes o matar de hambre a las clases más bajas. Podés mandar a vivir a las villas, a los marginados y darle garrota a los desocupados, pero lo que no podés hacer es tocar el bolsillo de las clases media y alta. Ahí se termina toda ley y comienzan los ataques a los bancos. Pero eso ya es otra historia.